Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vengo a presentarte este estuche que tenía muchísimas ganas de hacer. Es muy sencillo y yo lo voy a utilizar para guardar la pasta de dientes y el cepillo. Mirad cómo es por dentro, con estos compartimentos de plástico. También he hecho una toallita a juego que os voy a enseñar cómo se hace. Y la verdad que tiene un tamaño perfecto para llevar a mano todas nuestras cosas. En el interior, os lo vuelvo a enseñar, lo que he puesto ha sido plástico y una tela que está plastificada. Esta tela es de las que se compran para hacer manteles, esas que luego pasamos solo un trapito y van a quedar limpias, porque me pareció buena idea para lo que íbamos a utilizarlo, porque al final siempre se va a ensuciar un poquito y si ponemos telas normales pues nos va a estropear el trabajo antes de tiempo. Vais a ver que es un proyecto muy sencillo con un resultado estupendo, así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el estuche dental empleamos los siguientes elementos. Tengo por un lado un cierre metálico, también podéis poner uno de plástico tipo snap, cinta de bies al tono de las telas. Para hacer la toallita vamos a emplear una tira de la tela principal y un trozo de felpa. De todos voy a dar luego las medidas. También tenemos dos tiras de plástico y luego tenemos unos rectángulos de la tela principal, de estabilizador y de la tela que va en el interior, que en este caso es plastificada. Es este tipo de tela que se utiliza para hacer manteles. Y también tengo para hacer el cierre otro trocito de tela y otro trocito de estabilizador con el que haremos la solapita para cerrar. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos preparando un sándwich compuesto por la tela exterior, la tela interior y el estabilizador. Cortamos las piezas a un tamaño de 22 por 23 centímetros y las colocamos de la siguiente manera: la tela exterior con el derecho hacia arriba, a continuación el estabilizador y luego la tela que va en el interior con el derecho hacia la mesa. Yo he sujetado las piezas utilizando el pegamento en spray, pero perfectamente podéis hacerlo con unos alfileres. Y sobre uno de los lados, en el que os sea más cómodo, vais a hacer el diseño del acolchado que os apetezca. Yo en este caso voy a hacer, como veis, unos cuadrados en diagonal. Son líneas paralelas en los dos sentidos que tienen una distancia unas de otras de 3 centímetros. Por aquí voy a coser para que le dé un aspecto, bueno, mucho más elaborado al trabajo. Así que voy a dar estas puntadas y continuamos. Mira, ya tengo el acolchado hecho y ahora vamos a poner el cierre que va sobre la tela, no el que va sobre la solapa. Lo tenemos que poner, si tenemos la parte exterior hacia arriba, en el lado de la derecha, hacemos una marca que esté a la mitad, es decir, a 11 centímetros y medio y a una distancia del borde de la derecha de 3 centímetros. Con la ayuda de un punzón vamos a hacer un agujero que sea amplio y cómodo para poder meter las piezas. Yo voy a utilizar estos cierres metálicos, entonces en este caso aquí va esta pieza que es plana y aquí va esta otra pieza que es, como veis, un poquito hacia arriba. Tomamos ahora los alicates y simplemente tenemos que presionar. Nos aseguramos que las piezas están en su sitio y apretamos un poquito. Y ya nos ha quedado este cierre colocado. A continuación vamos a hacer los compartimentos interiores. Para ello tomamos dos piezas de plástico transparente de 23 por 9 y sobre uno de los lados de 23 vamos a colocar una cinta de bies de esta manera para rematar. Si no sabéis bien cómo utilizar este material, en el canal tenemos un vídeo muy completo sobre la cinta de bies y os doy todos los trucos para utilizarla. En este caso, si tenéis el prensatelas específico para colocar cinta de bies, es un momento perfecto para utilizarlo porque es una costura recta y una superficie que es bastante rígida, con lo cual va a quedar súper bien. Voy a colocar la cinta de bies en ambos lados y continuamos. Mira, ya tengo las dos piezas de plástico preparadas, pero antes de sujetarlas lo que vamos a hacer es una marca en este otro lado donde no hemos puesto el cierre, justo a la mitad. La vamos a necesitar para luego poner la solapita con la que vamos a cerrar el estuche. Marcamos aquí a la mitad y ahora ya sí, lo que vamos a hacer es colocar de esta forma las dos piezas de plástico. Vamos a medir porque
ya sabéis que al acolchar las piezas encogen un poquito, sobre todo cuando utilizamos una guata o un estabilizador grueso. Entonces, por ejemplo, esta veis que ha quedado como medio centímetro más grande el plástico que la pieza de tela. Vamos a recortarlo y cuando ya lo tengamos ajustado el tamaño, lo que hacemos es unir las piezas dando en todo el contorno una costura en forma de zigzag. Mira, ya he colocado los dos bolsillos de plástico con el zigzag. Ahora lo que vamos a hacer es redondear un poquito las esquinas porque luego queda bastante mejor el bies colocado en una forma curva que tener que colocar justo a 90 grados. Yo lo que voy a hacer es utilizar esta regla que es para hacer esquinas. La encontráis en cualquier tienda especializada de patchwork o en AliExpress, pero de todas maneras os voy a dejar una fotocopia junto a los patrones por si no la conocéis y simplemente bueno, la recortáis y ya tenéis las medidas con las que trabajamos. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el radio más pequeñito porque solo quiero redondear un poquito y vamos a redondearlas. Lo que hacemos es lo marcamos, veis que alineamos la regla con los bordes de la tela y marcamos, y justo por aquí vamos a cortar. Cortaremos y también vamos a dar un zigzag para que quede todo unido para cuando coloquemos la cinta de bies. Por otro lado también vamos a preparar la pieza con la que vamos a cerrar el estuche. Lo que tenemos que formar es un sándwich que es igual que el de la parte exterior, la tela principal, el estabilizador y la tela interior. Tenemos que cortar justo a la medida del molde. En esta pieza lo que vamos a hacer es colocar la cinta de bies en toda la zona curva. Mirad, ya tengo la cinta de bies colocada y lo que hacemos es tomar esta pieza que también he dado este pespunte en zigzag en las esquinas. Vamos a colocarla de la siguiente manera. También he marcado aquí el centro y os acordáis de la marquita que habíamos hecho aquí en el centro. Las vamos a hacer coincidir, poniendo, como veis, la tela exterior con la tela exterior. Si vuestro estampado es como el mío, que tiene dirección, en este caso es muy claro, bueno, hay que intentar que coincida para que quede lo mejor posible. Vamos a alinear y sujetamos con unas pinzas. Nos vamos a ir a la máquina y damos por aquí un pespunte, también puede ser en forma de zigzag o pegadito al borde. Ya he unido las piezas y ahora lo que vamos a hacer es colocar una cinta de bies en todo el contorno para rematar. Aparte, la cinta de bies, si utilizáis como yo alguna que haga contraste, la verdad es que queda muy decorativa. Vamos a colocarla cosiendo a máquina por el lado que tiene el plástico, porque si no luego dar las puntadas que se dan a mano para cerrar puede ser complicado. Y también vamos a empezar a colocarla justo en esta zona, que es luego donde menos se va a apreciar. Vamos a sujetar todo el contorno, damos un pespunte y luego doblamos y rematamos por este lado, bien a mano, que es lo que voy a hacer yo, o bien con un pespunte pegadito al borde. Este paso en todo caso le vamos a omitir porque, como ya os he comentado, tenemos en el canal un vídeo muy completo sobre cómo utilizar este material. Así que vamos a colocar la cinta de bies y continuamos. Mirad, ya he colocado la cinta de bies completamente y ahora lo que vamos a poner es la otra parte del cierre. Ya teníamos puesta la que va aquí y ahora vamos a colocar la que va en esta solapita, que veis que cierra de esta manera. Entonces vamos a marcar de nuevo con el punzón, tomamos las piezas que van en este otro lado, que son distintas. Yo creo que por ejemplo en este punto puede estar bien. Introducimos el punzón haciendo un agujero que sea suficientemente amplio y colocamos las piezas. Y ahora simplemente vamos a presionar. Y entonces así nos queda terminado el estuche. Ahora vamos a hacer la toallita a juego. Mira, la toallita la vamos a hacer con un trozo de felpa de 26 por 24 y una tira de la tela exterior que tiene un ancho de 10. Debe tener de aquí a aquí pues 28 centímetros, uno de más que he dejado en cada lado. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la tira derecho
con el derecho de la felpa, aunque en realidad la felpa esta en concreto no tiene derecho ni revés, es igual por ambos lados. Vamos a alinear los bordes y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con el pespunte dado vamos a doblar la tela de esta manera. Voy a dejar aquí, como veis, un poquito de la felpa y voy a doblar aquí. Y entonces vamos a sujetar con alfileres y vamos a dar 2 pespuntes. Uno pegadito al borde aquí en la parte superior y otro justo aquí abajo para asentar bien este detalle que hemos puesto con la tela. Ya he cosido, veis, la cenefa y ahora lo que voy a hacer es, por un lado, cortar el exceso de tela que había dejado y luego voy a hacer un dobladillo en todo el contorno para rematar la felpa. Hacemos un dobladillo que no sea excesivamente grueso y lo llevamos a la máquina. Lo podéis ir preparando con alfileres o con un hilván y luego ya simplemente damos un pespunte pegadito al borde. Voy a terminar ya la toallita y os enseño el resultado final de este proyecto. Y una vez que hemos hecho el dobladillo ya hemos terminado la toallita que podemos utilizar en nuestro estuche. La doblamos un poquito para meterla con más facilidad. La podemos poner aquí a un lado, por ejemplo, y en el otro lado tenemos el espacio necesario para el cepillo de dientes y la pasta dental. Cierra, como veis, perfectamente y tenemos todas nuestras cosas organizadas. Y además, al utilizar en el interior este tipo de tela que ya es plastificada y el plástico, esto no se va a manchar en absoluto. Siempre lo vamos a tener limpio porque podemos meter una toallita húmeda y si se mancha de algo de pasta podemos limpiarlo con mucha facilidad. Además, creo que es más práctico sin cremallera porque tiene bastante más espacio a la hora de cerrar y de guardar las cosas, y como cierra de esta forma no se va a salir nada y es más sencillo también de confeccionarlo. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.